equidad, diversidad y empoderamiento. Esto es Contra Patriarcado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos siguen desde Contraportada y en especial desde Contrapatriarcado. El día de hoy vamos a hablar de la violencia política hacia las mujeres en los movimientos sociales y en contextos de política. Y para eso tenemos dos invitadas especiales. La primera de ellas es Lorena Urrea Bolívar. Es abogada penalista, experta en igualdad de género y gobernanza migratoria. Bienvenida, Lorena. Un saludo para todas y todos. Me encuentro aquí desde Madrid, España, y también posicionando un poco las voces de la Colombia extendida. Gracias, Lorena, por acompañarnos el día de hoy para este programa. Y nuestra segunda invitada especial es Franci Franco. Ella es santanderiana, socióloga y activista del movimiento de mujeres de Mujer Políticamente de Izquierda. Bienvenida, Franci, a este programa. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia de Contraportada, Contrapatriarcado. Bueno, pues primero agradecerles a las dos por este momento de conversación entre mujeres. Es algo que desde la sección estamos empezando a explorar y pues me alegra mucho que dos profesionales, mujeres políticas que se mueven en el movimiento político nos acompañen. Entonces, primero agradecerles y sé que este va a ser un espacio muy enriquecedor para todas y para todas las personas que nos ven. Yo quisiera empezar la conversación con ustedes preguntándoles acerca de cómo comprender este fenómeno de la violencia hacia las mujeres en la vida política que habitamos, cómo entenderlo, cómo empezar a develarlo para empezar a evidenciarlo. No sé cuál de las dos quiere empezar. Lorena. Gracias, Franci. Bueno, yo pienso que para hablar del tema de violencia política hacia las mujeres, lo primero es entender en qué categoría nos estamos moviendo y es la categoría de la violencia. Y entonces allí seguido hacia las mujeres. ¿Y por qué hacia las mujeres? Porque hablamos de condiciones históricas y estructurales de desigualdad y eso es muy importante que lo tengamos claro. O sea, que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, sino que viene de una circunstancia estructural y en esa línea es multidimensional. No se circunscribe solo a las mujeres que participamos desde el activismo, de la política partidista, sino es la política que lo irradia todo, la política en el sentido amplio. Porque a veces cuando nos referimos a la violencia política pensamos que solo se da en el tema electoral o en los espacios de política, insisto, partidista, y no, es que la política es todo. Entonces, hablar de la violencia política contra las mujeres es hablar de una acción premeditada, sistemática, encaminada a excluir a la mujer del ejercicio político en la vida. Eso quiere decir que esto permea todos los espacios. Estamos hablando de una violencia política hacia las mujeres desde un espacio también legislativo, desde un espacio también del ejecutivo, del judicial, y entonces allí las mujeres tenemos, por supuesto, una voz que posicionar y que hemos venido posicionando desde el activismo, porque no existe ninguna legislación que favorezca a las mujeres que no haya sido liderada por nosotras las mujeres desde el activismo. Entonces, para que tengamos como la claridad es, violencia contra la mujer es la categoría, pero esa categoría enfocada a temas también de violencia no solo estructural, sino por el hecho de ser mujer. Acá hay un tema de jerarquía, de poder, de subordinación, y a veces escuchamos a los hombres diciendo cosas como que lo manejan muy simple y dicen, bueno, pero si hay un concurso, entonces que entren las mujeres y los hombres en igualdad, desconociendo las acciones afirmativas o como le llaman acá en España, las acciones positivas, y es el no comprender esa violencia estructural, es el pensarnos que somos iguales, y entonces allí también tendríamos que introducir un término y es la igualdad. La igualdad aparece en nuestras constituciones y también en tratados internacionales que empiezan a irradiar un poco la legislación local y tendríamos que diferenciar entonces la igualdad formal de la igualdad material. No somos todas y todos iguales frente a la ley.
y entonces hablamos de la igualdad material, que es acciones a situaciones diferentes, acciones diferenciadas. Y pensémonos, por ejemplo, en el tema del voto. ¿Cuándo empezamos nosotras como mujeres a votar? ¿Y cuándo los hombres? Solo por poner un ejemplo. Entonces, eso ya nos anticipa desde una acción real y concreta que no hemos arrancado desde el mismo punto. Bueno, no quiero absorber todo el tema y quiero que también Franci pueda entrar un poco en el debate, pero después sí me gustaría también hacer un poco alusión al tema normativo. Si quieres continuar, Franci. Sí, bueno, yo quisiera plantear lo siguiente, acogiendo evidentemente todo lo que Lorena ha mencionado, pero bueno, digamos que el lugar de enunciación que yo asumo es un lugar en el que efectivamente la política en sí misma es violencia, ¿cierto? Y es violencia porque la forma en que se ha configurado, vinculada al sistema patriarcal, nos excluyó siempre a las mujeres sistemáticamente, se nos acondicionó para expulsarnos del escenario del debate público, del debate político, y las formas en que las mujeres hemos aprendido a hacer política han sido formas patriarcales. Entonces, de por sí, digamos que esa categoría de violencia política contra las mujeres, como decía Lorena, se está acuñando en la perspectiva de construir legislación, de construir jurisprudencia, de brindar herramientas, garantías para el ejercicio político de las mujeres. Sin embargo, yo desde mi construcción feminista me cuestiono nuestro vínculo con el escenario, ¿cierto? Me lo cuestiono porque evidentemente considero que la política en sí misma es un escenario absolutamente violento y especialmente violento con las mujeres. Entonces, nosotros sabemos que esa configuración del poder político, ¿cierto? Que como decía Lorena, es un poder jerárquico, es un poder además que se concentra, ¿cierto? Es un poder que expulsa, ¿cierto? Que hace una especie de acuerdos, ¿cierto? Para configurar hegemonías políticas, pues pocas veces ha contado con las voces y con las apuestas de las mujeres. Y también tendríamos entonces que decir que nuestra forma de involucrarnos en la discusión política usualmente termina recurriendo a las formas políticas patriarcales y por tanto hacemos un ejercicio de reproducción de esa misma dinámica de expulsión, ¿no? Porque los contradictores políticos se convierten en elementos, a pesar de que hay una relación dialéctica y de necesidad con el contradictor político, se vuelven elementos a suprimir, ¿cierto? Porque queremos poder absoluto. Y ese poder absoluto es un poder absoluto que nunca va a interpretar a las mujeres. Bien, me alegra, me parece muy interesantes las reflexiones y ahí yo de lo que ustedes están manifestando recogería varias cosas. Una, que no se puede, digamos, circunscribir la vida política solo la partidario, yo creo que eso es un primer elemento, sino la vida política en el ejercicio del posicionamiento de ideas, de construcción colectiva, de organización, y en eso, digamos que estamos siempre con otros y otras. Pero también entiendo yo que esta vida política, como se ha configurado pues ya en una estructura, en un sistema patriarcal y se ha construido de forma violenta. Es decir, que al hablar en este debate de ideas, en esta construcción colectiva, a veces se torna más en la destrucción, en la supresión del otro, ¿cierto? Y en la jerarquía sobre los otros y las ideas de los otros. Entonces, de por sí ya estamos en una construcción de la vida política muy violenta, de posicionamiento de fuerzas, pero a su vez, digamos que ahí ya estamos nosotras como mujeres relegadas, es decir, que entramos al escenario, entramos a este espacio no solamente de una forma tardía,
sino que también con unas desventajas, con unas subordinaciones que también hace que en este espectro político, en este espacio, pues vivamos esto de una forma mucho más directa y creo yo pues que digamos que por doble o triple vez, digamos, dependiendo de cada mujer en este escenario, pues terminamos con unas brechas bien grandes para poder actuar en estos escenarios de la vida política y de la vida pública. Entonces, me parece que ahí profundizamos en varios aspectos, pero también entramos como a la raíz y a la matriz, también en la que nos inserta el patriarcado como mujeres para la participación en estos escenarios. Y en ese orden de ideas, a mí me gustaría preguntarles, ustedes en los movimientos, en los escenarios en los que estamos conversando, ¿cómo han experimentado esta violencia política? Y más desde el activismo del feminismo, porque yo creo que ese ya incluso es otro componente que nos pone un poco en la mira frente al posicionamiento de ideas que damos, cómo lo han experimentado. Ahí cualquiera de las dos que quiera empezar. A ver, Francia. ¿Sí? ¿Yo? Sí, dale. Bueno, bueno, yo pienso que ahí hay que señalar varias cosas porque precisamente porque estamos construidas en ese código cuando queremos reconocer el fenómeno de violencia política contra las mujeres. Digamos que terminamos haciendo lo que el sistema nos impone, ¿cierto? Y es como terminar personalizando, como particularizando tanto la experiencia de cómo vivimos la violencia, que se nos olvida que es un fenómeno y que hay unas tendencias, porque tú puedes estar en el escenario político y ponerte en las claves del sistema patriarcal y de cómo funcionan las organizaciones políticas, la estructuración del Estado, y aún así, poniéndote en esa clave, vas a ser violentada, ¿cierto? O sea, digamos que los ejercicios de violencia contra las mujeres se van a hacer tanto si las mujeres se sitúan dentro del marco de relaciones específicas al tal punto que terminamos violentándonos entre nosotras, ¿cierto? Pero si te desprendes de esa lógica, si empiezas a decir, bueno, pero las mujeres hemos pensado que es posible hacer rupturas con el esquema político dominante, pensarnos que los procesos evidentemente tienen que ser colectivos y por eso en muchos casos los movimientos de mujeres hemos estado de alguna manera más articulados a posiciones políticas que sean más democráticas, más abiertas, más de izquierda, más en una perspectiva emancipadora, ¿cierto? O sea, realmente como movimientos de izquierda y pensándonos desde la lógica de las mujeres, pocas veces confluiríamos en escenarios en donde se ratifica la opresión. Entonces, claro, alguno dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo es que hay tantas mujeres, cierto, situadas en posiciones políticas? Cada vez tienen más representatividad, ¿cierto? Pero ¿a qué agenda política obedecen? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Y si esa agenda política oprime la vida de las mujeres o es una agenda política que libera la vida de las mujeres. Entonces, en el intermedio de eso, nosotras terminamos recurriendo a buscar unos mecanismos, ¿cierto? Que yo creo que Lorena lo puede profundizar mucho más, que tiene que ver con la construcción de esas dinámicas de jurisprudencia, de normatividad, de perspectiva en clave de discurso de derechos, pero también discurso de derechos, entendiendo que los derechos han sido construidos con un universal inexistente, porque en ese universal inexistente las mujeres nunca fuimos interpretadas, y ni siquiera ahora, ¿cierto? O sea, nosotros llegamos a ese universal inexistente de derechos de una manera, como tú lo decías ahorita, Andrea, ¿cierto? Poco a poco, muy luchada y tal vez también deformada en el camino, ¿cierto? Entonces, claro, en esa experiencia yo por eso a veces trato como de verlo más como no un fenómeno particular que me ha afectado a mí, porque también uno se encuentra con muchas compañeras que dicen, no, a mí me ha ido magnífico, ¿cierto? Los compañeros son maravillosos. Pues claro, si tú haces parte de las tuercas que sostienen esa estructura de poder patriarcal, pues a ti te ha ido maravilloso porque ha sido funcional, ¿cierto? Porque no hay disrupción en eso,
porque también, obviamente, las mujeres para poder sobrevivir hemos tenido que hacer en diferentes momentos adecuaciones a nuestra resistencia, a nuestra lucha, ¿cierto? Yo pienso, por ejemplo, en las mujeres vinculadas a los procesos de independencias que nunca fueron mencionadas, que nunca fueron visibilizadas, que nosotras hemos rescatado, pero ¿qué era el papel político que ellas hacían? ¿Cierto? Estar ahí como espías, usar su cotidianidad, o sea, ajustar la forma de resistencia a las condiciones materiales concretas. Hoy tenemos un escenario en donde por lo menos las discusiones deberían ser más abiertas y sin embargo el sistema a donde nos ha llevado a que yo termine pensando que el problema de la violencia política es un problema exclusivamente mío, ¿cierto? Y a que reproduzca discursos tales como los que dicen que es que las que más nos violentan son las mujeres. Resulta que ahora desapareció la violencia que proviene de los liderazgos masculinos, sino que entonces es que entre ellas se agarran, entre ellas se descalifican, entre ellas. Entonces hay un montón de discursos funcionando que en sí mismo yo considero que son violencia en la experiencia de una práctica política, de una dinámica y de un activismo político. Y pues es algo que hay que poner sobre la mesa si queremos poner agendas realmente emancipadoras y transformadoras. Gracias, Franci. Lorena. Bueno, pues frente a la pregunta de cómo he experimentado esa violencia en movimientos en los que he participado y en el activismo, pues lo primero es volver a situarnos en el tema de estructuras verticales y patriarcales. Entonces, entrar allí como mujer política que hace activismo desde la incidencia ciudadana, resulta casi que en la mayoría de los casos como que tú eres una amenaza para el movimiento, tú eres una amenaza para la estructura. Entonces, abrirse campo allí es muy difícil, no solo por los hombres, sino también en general por las personas que participan de los movimientos que vienen de una escuela perversa de pensarse que quienes están abajo, pues cuando vamos a reuniones políticas tradicionales, que eso está cambiando un poco, siempre está alguien en el púlpito hablándole al auditorio, esas supuestas asambleas que es pura eficacia simbólica, porque realmente ahí no hay un proceso asambleario, allí no estamos decidiendo, allí no estamos hablando. Entonces, en ese ejercicio de pensarme que el que está abajo es un sujeto pasivo, para que las mujeres lleguemos a estar ahí arriba y vernos como un sujeto agente que puede transformar, es muy difícil que escalemos allí. ¿Por qué? Porque venimos de esa escuela perversa de sentarnos a escuchar, de solo ser llamados para votar y de ver la votación como un requisito, y allí entra un tema jurídico que es muy importante y es la tensión entre la legitimidad y la representatividad. Los hombres que en su mayoría son quienes ostentan cargos de poder, y ya hemos hecho la salvedad que no hablamos de poder y política solo partidista, sino poder en todas las esferas, esos hombres, por lo general, y hay que decirlo también que algunas mujeres dicen, es que yo estoy elegido o elegida, es que yo represento. Entonces, ¿a quién representa realmente cuando las mujeres no han tenido, cuando no hemos tenido un acceso real a la participación? Pero vemos todos los movimientos y partidos, hasta de derecha, extrema derecha, de izquierda, y todos tienen protocolo de violencia contra las mujeres. Tenemos una legislación súper robusta en tema de violencia también para nosotras en todos los campos. Escuchamos a los políticos, mujeres y hombres, todo el tiempo en discursos hablando de la reivindicación de las mujeres, de la participación efectiva, material y real, pero eso no dialoga en la práctica, y tendríamos entonces que, y es lo que, por ejemplo, yo he hecho en los movimientos en los que participo, en los ejercicios políticos, y es empezar a analizar la violencia política contra las mujeres, no desde la lejanía de los casos, sino desde la particularidad de lo que nos convoca. Entonces es empezar a reflexionar desde lo más cercano que tenemos. Si yo pertenezco a este partido político, las mujeres estamos en la estructura de ese partido político, nosotras estamos realmente representadas allí. Nuestro partido político que dice reivindicar a las mujeres, cuántas normas, esos congresistas que están allí, más allá de ser mujer o hombre, cuántos proyectos de ley han aprobado a favor de las mujeres. La señora que la han nombrado ministra, per se ser ministra, no es reivindicar a las mujeres. ¿Qué acciones contundentes, reales, qué programas, qué presupuesto sensible tenemos para las mujeres?
Ese es el tipo de reflexión que nosotros y nosotras debemos empezar a generar en lo más cercano y empezar a develar que esos discursos de las reivindicaciones feministas de creer en las mujeres es totalmente incoherente en la práctica de los partidos, y entonces tenemos que ver estructura vertical, cómo estamos, quiénes están liderando, quiénes son nuestros congresistas, quiénes son nuestros ministros, quiénes dirigen el activismo, quiénes dirigen esos organismos, y hay que decirlo también, multilaterales, quiénes son los que manejan las Naciones Unidas, quién está en la UNICEF, esas personas, hombres, mujeres. Obviamente eso cambia mucho el plan de acción y el direccionamiento. Entonces a las mujeres nos manejan de alguna manera diciendo, bueno, pero ya existe la norma, ya está esta ley, ya está este protocolo en el partido político. Ve tú a ser víctima de violencia política contra las mujeres, y entonces ahí tenemos el primer inconveniente. ¿Cuál tipo penal se llama violencia política basada en género contra las mujeres? Pues no existe ningún tipo penal que se llame así. Y entonces, ¿por qué hablamos de violencia política basada en género? ¿Qué quiere decir eso del género? ¿Y por qué empezamos a hablar de las mujeres? Entonces, si tú vas como ciudadana colombiana y te presentas en la fiscalía y dices que tú sufres de violencia basada en género, le van a decir, ¿pero qué tipo de violencia, señora? Psicológica, económica, y entonces toda esa supuesta protección que tenemos en el marco de la violencia contra las mujeres se desdibuja en una acción individual donde ni siquiera la acción punitiva me va a corresponder. Digamos que también estamos hablando mucho de que tenemos una legislación robusta. ¿Cuántas sentencias en firme tenemos? Pues, por ejemplo, temas de violencia intrafamiliar que tienen mucho que ver con el tema de la violencia política, porque las mujeres que sufren violencia intrafamiliar la tienen más difícil para poder ir a reuniones, para poder posicionar agendas. Entonces, ¿cómo manejamos, por ejemplo, la violencia intrafamiliar? Tantas mujeres tienen medida de protección, tantas mujeres han denunciado. Lo que tendríamos que empezar nosotras a ver y a revisar es cuántas sentencias en firme de violencia contra las mujeres tenemos, en firme, o sea, que haya habido una sentencia condenatoria. Entonces tenemos varias circunstancias en cómo lo experimentamos, y es que hay mucha acción discursiva, poca acción material, y estamos moviéndonos mucho en el ámbito, y sobre todo con las nuevas narrativas de la interseccionalidad, los feminismos, y eso lo han cogido como bandera política para hacer política, pero que realmente, si nosotros nos ponemos a mirar hasta los partidos en Colombia, los que dicen defender a las mujeres, realmente no hay una acción decidida ya, y lo que vemos es como todo el tiempo nos están haciendo codazos para sacarnos, porque les incomoda que posicionemos en la agenda de las nuevas voces, porque llevamos nuevas narrativas y porque estamos poniendo en el centro del debate el tema de la eficacia simbólica de la ley. Está muy bien tener normas que protejan a las mujeres, pero si eso no se traduce en presupuestos, en entidades, en territorializar y que se transversalicen esas políticas, entonces realmente no estamos haciendo mayor cosa. Yo quisiera hacer una anotación en relación a lo que acaba de decir Lorena, porque, bueno, ustedes saben que, por ejemplo, acá en Colombia tenemos unas experiencias, por ejemplo, la experiencia de Estamos Listas, ¿cierto? Una organización política que intenta efectivamente dar condiciones de posibilidad para la participación política de las mujeres. ¿Y por qué menciono la experiencia de Estamos Listas? Porque precisamente yo sí cuestiono muchísimo el alcance de las normatividades. Yo sé que la vía jurídica, la vía de leyes, la vía de decretos, de instalar, digamos, en la institucionalidad unas dimensiones para dar al menos unas condiciones para las mujeres, pues desafortunadamente en el sistema político, económico e ideológico en el que vivimos, lo que hace es instrumentalizar las luchas, como decía Lorena, y, digamos, construir un vacío, ¿cierto?, de sentido a la hora de traducir esas agendas políticas en cultura, porque finalmente la lucha de las mujeres también tiene que ser por transformaciones culturales de fondo, ¿cierto? Por un debate, si se quiere, en el plano ideológico y político, pero que provenga efectivamente de condiciones materiales concretas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Estamos Listas, yo
recuerdo que a mí me pareció súper absurdo, ¿cierto? Porque en sí mismo lograr posicionar una organización, un partido político de mujeres en una sociedad como la nuestra es supremamente complejo, es una apuesta casi que a perder, ¿cierto? Y resulta que van a inscribirse a los cargos de representación y resulta que estamos listas, tiene que cumplir una cuota para tener un porcentaje de hombres en sus listas. Entonces yo digo, pero ¿qué es este absurdo? Si la medida positiva tendría que ser que por fin un grupo de mujeres está tratando de establecer una organización política de mujeres con una agenda de mujeres que va a defender luchas de las mujeres. Y la norma lo obliga a que cumpla una cuota de participación de hombres dentro de sus listas. O sea, es realmente absurdo. ¿Por qué? Porque entonces la norma se tergiversa. Por eso yo tengo de verdad muchísima distancia con el asunto de la norma, ¿cierto? Además, ¿cómo nace la norma? ¿A quiénes involucra? Porque en un país como el nuestro, lleno de tanta normatividad, ¿cierto? La normatividad queda diluida en el tiempo. Yo alguna vez a algunas compañeras les propuse, hagamos un partido de mujeres, ¿cierto? Y entonces precisamente la discusión que teníamos, bueno, ¿por qué pensábamos en que había que hacer una agenda, un partido político de mujeres? Y era un poco también recogiendo un planteamiento, ahorita no me acuerdo de la autora, pero el asunto es que ella decía, de verdad es absolutamente difícil, casi que imposible, que las agendas políticas dentro de la política tradicional, ya sea de izquierda o de derecha, reconozcan de verdad las necesidades políticas de las mujeres y las agencien. Te van a instrumentalizar, te van a poner ahí a figurar y ojalá si te adaptas para seguirte posicionando. Pero la experiencia aún en esas condiciones lo que vemos es que las mujeres van a estar máximo 1 o 2 periodos en los cargos de representación, van a cumplir unas características específicas para poderse quedar en la escena política, usualmente divorciadas, usualmente solteras, usualmente sin hijos, ¿cierto? O sea, una serie de condiciones materiales concretas que sean más funcionales a lo que se espera de esa presencia femenina en el escenario político. Entonces, claro, ahorita, por ejemplo, ayer se hace este decreto ley de violencia política contra las mujeres que sacó el Ministerio del Interior, que estaba gestándose allá hace como unos 5 o 6 años, que estaban gestando en el movimiento de mujeres y algunas organizaciones, especialmente de los feminismos de la igualdad, ¿cierto? Bueno, y se logra ese enunciado. Yo estuve un poquito ayer revisando el decreto, eso, caracterizar de qué hablamos, como hablamos de violencia política, de las instancias, de que va a ser un decreto que aplique a nivel nacional y regional. Me parece que haber puesto ese tinte de lo regional ayuda un poco, pero pues nosotras sabemos también que esto también es un asunto de violencias que cruzan interseccionalmente un montón de condiciones diferenciadas de las mujeres. Y si para nosotras, tal vez para Lorena, para Andrea, para mí, que hemos, digamos, tenido ciertos privilegios en el acceso a escenarios de formación política o académica o familiar, ¿cierto? Ese escenario de la política es tan violento, pues imaginemos lo que es esos liderazgos regionales de las mujeres campesinas, de las mujeres indígenas, de las mujeres afro, y pues yo me pregunto hasta dónde el alcance legislativo, ¿cierto? Esa andanada de normatividad realmente va a lograr contribuir de alguna manera con la superación de las violencias políticas y de las violencias en general, porque como decía Lorena, es cierto, son las violencias estructurales las que están detrás de lo que denominamos violencia política, ¿no? Bueno, pues muy interesante. Creo que aquí ya tenemos como un abanico de ideas.
que son sujetas de profundización también para quienes nos ven, porque creo que esto amerita como debates y lecturas profundas, pero rescataría algunas que veo como fundamentales. Una de esas es que a pesar de lo que hablábamos ahorita de la presencia de las mujeres de manera tardía en el espacio público y de la política, o de la visibilización de las mujeres en estos espacios, siempre hemos estado, y Lorena o Franci lo colocaban allí, y es que incluso, por ejemplo, desde la independencia o el proceso independentista, hemos estado allí, aunque no hemos sido visibles, y eso pues me parece importante anotarlo, porque también, digamos, no podemos caer en la misma invisibilización de lo que ya nosotras mismas estamos diciendo. Eso por un lado. Lo segundo también, y es que en el marco de esta estructura, de estos sistemas políticos, ustedes creo que hacen varios llamados y varias alertas, y uno de ellos es que al estar nosotras insertas dentro de estos aparatos, pues no podemos volver a reproducir primero esta competencia, esta rivalidad con las compañeras, ¿sí? Por ser mujeres, además, sino cómo nos ubicamos dentro de una agenda política, de una agenda de ideas y de posicionamientos. Porque creo yo que Franci también hacía un llamado, y es que solemos como reproducir estos discursos de que nos violentamos dentro de nosotras mismas, invisibilizando también como todo este aparato, todo este antecedentes que tenemos, nuestras propias trayectorias, que también están ahí en clave de poder hacer las lecturas. Yo creo que eso es un llamado importante, porque nos llama también precisamente al lugar que ocupamos, cómo nos relacionamos, pero también cómo hacemos las lecturas y no reproducir como estos discursos. Yo recuerdo mucho que algún político decía cuando veía algún debate entre mujeres, esos son líos de faldas, y creo yo que nosotras no podemos volver a encuadrarnos, a encajarnos allí, sino hablar desde las agendas políticas en las que estamos, que además se hace un llamado para que esas sean emancipatorias, pero también creo que Lorena iba mucho a eso, representen las ideas y las necesidades de las mujeres, que pues ese es otro tema que se tiene que tocar. Y el tercer punto, que para mencionar los fenómenos en los cuales nos encontramos como mujeres: violencia política hacia las mujeres, violencia política basada en género, violencia en contextos familiares. Esas herramientas tienen unos alcances, y lo que ha sucedido es que eh, en un estado santanderista, pues esto resulta como instrumentalizado, solo enunciado. También Lorena iba mucho a que pues se vuelven formalismos. Bueno, ¿cuál es la cuota de las mujeres? ¿Cuál es la cuota de hombres? ¿Quién está mencionando a quién? Pero no hay una profundidad. Y muchos de nuestros discursos, a mí me sorprende también eso, como cada vez nuestras luchas se instrumentalizan. Muchos de nuestros discursos se vacían de sentido. O sea, no, cuando alguien habla de derechos de las mujeres, incluso no sabe de qué derechos está hablando o qué le pasa a las mujeres, y eso pues resulta instrumentalizado dentro de todo. Y creo que también es importante mencionarlo también, cortas de las elecciones y todo lo que está moviéndose en este momento, y es estas luchas de las mujeres pues no sean instrumentalizados por algunas cabezas dentro de los posicionamientos que tienen. Pues bueno, creo que ahí dejo como algunas ideas que me parecen fundamentales, y yo creo que ya lo hemos hablado, pero quisiera como que puntualizáramos ya de manera más concreta. Ustedes ya lo han mencionado, pero quisiera como dejarlo más explícito. ¿Ustedes consideran que las mujeres representan mujeres? ¿Cómo lo ven? Lorena. Yo creo que hay que hacer el análisis de manera muy particular, o sea, una respuesta generalizada yo no la podría dar. Pienso que hay mujeres que sí nos representan, que entienden las luchas que nos hemos dado desde el feminismo, que reivindicamos el avance que otras mujeres han logrado en nuestros temas, pero luego hay otra categoría de mujeres que, lo que hemos hablado acá, son instrumentalizadas y aún teniendo conocimiento de la situación se prestan para continuar en ese ejercicio. Entonces nos vemos abocadas nuevamente al tema normativo, y es la norma de alguna manera estructura ciertas situaciones, como por ejemplo la paridad,
la acción positiva, pero si nosotros no hacemos un uso correcto, nosotros como mujeres, permeando todo el espacio de poder, que ya hemos hablado, ejecutivo, legislativo, judicial, activismo, en todas las esferas, lo que va a pasar es que los hombres utilizan eso en beneficio propio. Entonces vemos a la hija del senador, que entonces va a coger nuevamente la curul, hasta en los movimientos de izquierda. Entonces vemos también lo mismo, que es la hija del parlamentario, que por ser hija, esa es su única carta o su pergamino, es ser la hija de un señor que viene ostentando el poder por mucho tiempo. Entonces, para mí, y no porque sea abogada, sino también cruzándolo con el tema del movimiento de las mujeres, del feminismo, nosotras tenemos que coger esa normativa para que esto no se vuelva una eficacia simbólica de la ley, porque a veces pareciera que tiene más efecto la promulgación que la acción material que establece la ley. Tenemos que hacer muchas cosas, entre ellas primero conocerla, dominarla, pero luego pasar del qué al cómo, porque el qué estaría en la normativa y de alguna manera la norma te habilita para, o sea, que ya el activismo de las mujeres logre posicionar en una agenda legislativa que a su vez va a tener un desarrollo en las entidades del Ejecutivo para que eso se vaya a nivel nacional, regional, departamental y local, implica que nosotras estemos preparadas y estemos listas para también asumir ese rol. También nos pasa mucho, o hemos visto, que las mujeres también estamos en algún momento como en una lista de mercado, ¿no? Como es que nos falta, no, tenemos que ser propositivas y estar ahí en esos espacios decisorios, no en los espacios consultivos que es donde normalmente nos habían tenido relegadas. Entonces, fechas como el 8M, por ejemplo, entonces vemos a todas las entidades celebrando el Día de las Mujeres. Por eso decimos el 8M, es todos los días con todas las mujeres, siempre el 8M, pero lo cogen de una manera simbólica. Entonces, el tema simbólico tenemos que manejarlo muy bien. Lo primero es la formación, conocer de qué van todas estas leyes, cómo nosotros nos podemos apropiar, porque al final las leyes tienen un trasfondo normativo, por supuesto, pero conceptual, o sea, lo que establece allí estamos hablando de temas estructurales que nosotros queremos transformar. ¿Cuántas personas? Hoy todos los periódicos deberían estar hablando de la ley 2453 de 2025, que es la ley de la no violencia contra las mujeres en el campo político. No vemos que lo estén haciendo porque esa agenda no es importante para ellos. Entonces tenemos nosotras una función muy importante y es dar a conocer esa ley. Yo he revisado la ley y de verdad que la ley tiene avances importantes que si nosotras logramos apropiarlas, vamos a poder posicionar mejor estos temas. El llamado no es solo a verlo desde lo normativo, sino, como lo hemos hablado, quiénes nos están representando en el legislativo. Porque en esa pregunta que tú haces, ¿las mujeres nos representan? A hoy, ¿qué proyectos de ley tenemos que representan a las mujeres? Pero no solo las mujeres desde la categoría directa de violencia contra las mujeres, sino que como el tema es estructural, ¿cuál es nuestro acceso en temas de educación? ¿Cómo es el tema de la empleabilidad? ¿Cómo es todo el tema de la ley de la economía del cuidado? ¿Cuándo nos han hablado a nosotros de la maternidad? ¿Tiene Colombia tema de reproducción asistida? ¿El Estado no subsidia eso? ¿No lo subsidia? ¿Por qué no lo subsidia? Hay un poco de debates que cuando salimos de esa categoría de pensarnos que el tema de las mujeres es solo desde la individualidad, podemos llegar a hacer otros análisis. Yo lo dejaría ahí para que Franci también pueda aportar. Bueno, yo estoy muy como en sintonía de lo que acaba de decir Lorena. Digamos que en mi experiencia particular y también, digamos, con las mujeres con las que me he juntado en diferentes momentos de mi activismo, de mi vínculo político partidario, de otros escenarios que pues como tú sabes, pues para nosotras son efectivamente la escena política, que también tienen que ver con nuestra vida particular, con nuestra vida personal, ¿cierto? Yo creo que ahí hay como parte de la respuesta a si las mujeres, la pregunta por la categoría mujer, ¿no? En términos políticos. Y yo pienso que hoy decir si las mujeres nos representan a las mujeres implica ver cuáles han sido sus acciones políticas concretas, ¿cierto? Obviamente nuestro objeto no es poner en la palestra
como un juicio o un prejuicio con las mujeres que están en la escena del poder formal, ¿cierto? O de las organizaciones políticas. Pero lo que es claro es que sí se sitúa dentro de esas organizaciones, ya sea en el Estado, en el Congreso, en los partidos políticos, en los sindicatos, ¿cierto? En los escenarios donde las mujeres seguimos dando una lucha por hacer visibles las agendas políticas de las mujeres, pues la representatividad tiene que ver, pienso yo, con reconocer como lineamientos políticos y perspectivas emancipadoras que las organizaciones de mujeres, especialmente desde los diversos feminismos, hemos ido planteando. Y pienso que la representación pública, del debate público en el Senado o en otros espacios, tendría que ver con esa comunicación que efectivamente tienen estas mujeres con esos planteamientos. Lo primero es que, pues yo pienso que efectivamente nosotras pensamos que la política tiene que dejar de ser un escenario del privilegio, ¿cierto? Y que por tanto nosotras promulgamos una acción política colectiva. ¿Eso qué implica? Que tiene que ver con derechos específicos, necesidades específicas de las mujeres, sí, efectivamente, pero también porque pensamos que resolver necesidades históricas de las mujeres dentro del sistema patriarcal implica una transformación en sí misma de la sociedad. O sea, nosotras no decimos agendas políticas solamente para que aparezca una nueva ley que ahora diga que está prohibido violentar a las mujeres. No, eso es muy importante, lo hemos hecho colectivamente con organizaciones de mujeres, hemos hecho avances en ese camino, pero no lo hacemos solamente para eso, ¿cierto? Lo hacemos pensando en que efectivamente hay que transformar las formas de hacer política y hay que transformar el contenido mismo de la política y de la sociedad. Entonces, las mujeres que me representan son las que piensan que eso se hace entre todas, ¿cierto? Que son no, digamos, méritos de su excelencia y de su divinidad, como es la política en los hombres, sino que tiene que ver con que detrás de eso hay toda una historia de lucha, de muchas voces, de muchas vidas que se han puesto para que las mujeres alcancemos ciertos grados de condiciones de posibilidad para la acción política. Y entonces la política tiene que ser acción política colectiva, que creo que en esa clave es que Lorena mencionaba el tema de la movilización desde los activismos también. Entonces, nosotras primero reconocernos en esa acción política y a quienes efectivamente no lo instrumentalizan, sino que lo tienen claro y no lo acompañan, sino que lo hacen parte de su ejercicio político. Y en ese camino, pues podrían haber hombres y mujeres que se sintonizaran con esto que nosotras planteamos, ¿cierto? Lo segundo es que nosotras, digamos que dentro de esa perspectiva implica hacer alianzas entre mujeres, ¿cierto? Pero también tenemos que reconocer que las mujeres somos diversas y que representamos intereses diversos porque a veces privilegiamos intereses ajenos a nuestra propia perspectiva emancipadora. Entonces, cuando hacemos alianzas entre mujeres, pues nos reconocemos diferentes, ¿cierto? Pero también tenemos que reconocernos con puntos de confluencia y con dinámicas estratégicas y tácticas, pues porque seguimos estando dentro del sistema patriarcal. Entonces, sí, efectivamente necesitamos fortalecer las alianzas entre mujeres. Lo que han logrado en el sistema patriarcal es dividirnos cada vez más a las mujeres. Entonces, claro, hay un debate epistémico que tenemos que desarrollar, ¿cierto? Por ejemplo, yo a veces escucho a las compañeras, no sé, del movimiento indígena, del movimiento afro, sus contradicciones con los feminismos que catalogan como feminismos blancos, hegemónicos, ¿cierto? Liberales. Entonces yo creo que más que las categorías con las que nos nombremos, pienso que nuestra lógica en clave feminista siempre es reconocernos y reconocernos en nuestra construcción diferenciada y si es posible o no hacer una agenda política de mujeres con un horizonte emancipador y eso en Colombia o en cualquier otro lugar del mundo implica acuerdos entre mujeres. Pero, pues bueno, hasta ahora la experiencia lo que ha mostrado es que nosotras
quienes nos hemos movido en escenarios políticos específicos, terminamos privilegiando una agenda, ¿cierto? General, porque al final terminamos convencidas de alguna manera que lo de las mujeres puede estar como un derivado y tendríamos que hacer un giro en esa forma de pensar el mundo. Tal vez si ponemos al centro lo que las mujeres planteamos, pues tal vez los otros asuntos se podrían también transformar. Pero bueno, hasta ahora lo hemos hecho al revés, hemos tenido que dialogar con esa realidad concreta y material. Entonces, creo que para poder cerrar el asunto que tú preguntas de si nos representamos o no, creo que las mujeres también podemos contribuir a superar un poco esa crisis de representatividad que es tan funcional al sistema político hegemónico, porque cada vez que nosotros perdemos la confianza en la representación de alguien y solamente se queda como en unas ideas muy genéricas, pues simplemente desestructuramos la posibilidad de dar confianza a la voz de otra compañera o de alguien más, ¿cierto? Entonces, creo que el sistema mismo nos ha hundido en una crisis de representación y al parecer ya nadie nos representa, ni las mujeres, ni los hombres, ni las negritudes, ni los indígenas. Entonces, creo que hay que reconocer las particularidades, las diferencias, pero también tenemos que volvernos a reconocer en una perspectiva emancipadora y creo que las mujeres, sobre todo en eso, vamos a contribuir o estamos contribuyendo. Y en las voces políticas específicas, pues yo pensaría que nuestra representación o nuestra representación está en quienes están acompañando, siguiendo, construyendo colectivamente digamos, ese reposicionamiento de las voces de las mujeres. Bueno, pues, bueno, a mí me parece también que desde la formulación, como que ustedes las dos hacen un llamado incluso a la misma formulación de la pregunta, ¿cierto? Las mujeres representan mujeres, es una pregunta que también está circunscrita dentro de lo que conocemos de la democracia representativa, pero siento yo también incluso que en este momento se está dando un debate de la crisis de la representatividad en general. Y bueno, y ahí nosotras también estamos. Y me parece también que ustedes hacen un llamado a pensarnos de manera distinta esta política en la que nosotras participamos, no solamente para verla de manera colectiva, heterogénea, plural, territorial, regional, sino también en la que no solo se focalice la mujer desde sus necesidades, ¿cierto? Que también esa es un poco como la lógica en la que a veces se enmarca una política pública, por ejemplo, sino también desde las propuestas y las propuestas colectivas, en las que ya cabemos todas para poder entrar en esa escena pública y en esa escena política. Yo creo que la respuesta de ustedes un poco como que reformula las preguntas, pero también nos invita a pensarnos de manera distinta esta participación. Esto me lleva a otra pregunta y es, ¿qué repertorios hemos desarrollado individual y conjuntamente para hacer frente a todo esto que estamos hablando? Creo que ya Franci mencionó, por ejemplo, estos avances de Estamos Listas, que creo que incluso empezó como a tambalear un poco cómo se está pensando esto, cómo se piensa de manera colectiva entre mujeres, y Lorena también hacía como unas apreciaciones frente a la labor de la normativa que también es necesaria para encontrar algunos conceptos, algunos derechos, algunas salidas. Pero me gustaría profundizar más en cómo lo ven ustedes, cómo ustedes individualmente han visto, colectivamente se han enfrentado como a todos estos movimientos y estas violencias hacia las mujeres en el espacio de lo público y de lo político. Bueno, yo creo que cuando hablamos de todo este tema de violencia contra las mujeres, y un poco siendo reiterativa, entre el discurso y la acción real y material, quienes hablamos de estos temas tenemos que tener, de alguna manera, en nuestro ejercicio, coherencia en cuanto a mostrar algo que estemos también nosotras liderando y avanzando. No podemos salir a hablar, por ejemplo, pasa mucho en el ámbito jurídico,
de la normativa, de la jurisprudencia, pero que tú en tu propia vida no estés experimentando y avanzando en la acción incidente de la incidencia ciudadana que puede llegar a transformar esas eh, estructuras patriarcales. Entonces, un poco, por ejemplo, reflexionamos acá nosotras, las mujeres de la Colombia extendida, que somos poco tenidas en cuenta en la Colombia nacionalista, ¿no? Que se centra mucho en el tema que se concibe el Estado como una región, una nación, el tema local, pero no se piensa la diáspora, no se piensa las mujeres del exilio, las mujeres migradas. Entonces, desde allí nosotras también podemos posicionar una agenda política incidente en el país de origen, en el país de destino, y contarles, por ejemplo, que nosotras acá tenemos la mesa de mujeres en el Consulado de Madrid, haciendo mucha resistencia de que esa mesa no solo se mueve para el 8M, para el Día de la Violencia contra las Mujeres, sino posicionando una agenda que garantice la participación de la mujer migrante, pero de todas las mujeres, todas las voces, no las cualificadas, sino como una sinergia. Entendernos que podemos todas, desde la historia de vida, pero también la que tiene el doctorado, incidir y aportar, y desde allí ya estamos ejerciendo una participación política de incidencia, eso como a un nivel muy pequeño, porque yo sigo insistiendo que debemos ver el tema de las violencias, el tema de la participación, de abajo hacia arriba. También reflexionamos y decimos, bueno, ¿quiénes hablan del tema de las violencias de las mujeres? Un poco contando la experiencia de las mujeres acá de la Colombia extendida. En el Foro de las Migraciones, yo hago parte de la red de diplomacia feminista por la paz, que es una red maravillosa donde las mujeres de diferentes organizaciones nos convocamos y priorizamos lo general sobre lo particular. Llegamos a acuerdos programáticos en medio de la diferencia y de la diversidad que hay en las mujeres y en los enfoques, y posicionamos agendas. Por ejemplo, participamos en este momento en el foro de las migraciones. Acá, por ejemplo, el tema de Madrid, España, logramos junto con la red montar la Escuela de Diplomacia Ciudadana para que la ciudadanía, la sociedad civil empiece a entender todo este tema normativo, conceptual, para que asuma el poder que tiene como ciudadano de participar de la agenda global, de participar de la agenda local, de posicionar tanto en la política exterior como en la gobernanza migratoria los temas de género más allá de lo discursivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de que Colombia tiene una política exterior con enfoque de género, eso suena maravilloso. Política exterior feminista. Se está bajando, la conocemos, dónde está, cuáles son sus apuestas, cuál es el recurso humano que está territorializando eso, las voces de las mujeres de la diáspora se están posicionando. Entonces, estos son ejercicios que parecen pequeños, pero que si los vemos en la integralidad, es lo que estamos hablando. Es el tema holístico y verlo multidimensional para poder incidir. Porque cuando hablamos de violencia política, yo hago mucho énfasis en, no es solo que participes en un partido político, es que participes en la agenda política que lo permea todo. También, por ejemplo, estamos reflexionando y participando cómo estamos las mujeres en el plan de desarrollo, a nivel regional, a nivel nacional, estamos en el POMPES, cómo estamos. Entonces, todos esos temas que no solo son desde lo electoral, sino también cómo trabajamos con el sector privado, cómo están las universidades haciendo investigación en todos estos temas. Entonces, todos estos ejercicios pequeños, que no son pequeños, sino que la integralidad nos ayudan a fortalecer, a capacitar, que más mujeres entren en esa esfera pública, que más mujeres participen. Nosotras, insisto, no podemos estar todo el tiempo diciendo que no se hace, que no sucede, que nos falta mucho. Tenemos que posicionarlo en los espacios decisorios donde se toman las decisiones. Las organizaciones podemos participar del informe Sombra. ¿Cuántas organizaciones colombianas están participando? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Y qué están posicionando? Eso es lo que también entre nosotras tenemos de una manera de sinergias que contarnos, y de verdad que saludar este espacio de Contraportada, porque conocernos y poder dialogar en torno a estas iniciativas es conectar y avanzar hacia una acción ciudadana incidente que es la política. Este tipo de cosas son las que debemos fomentar. Entonces también contarles que esa Escuela de Diplomacia Ciudadana tiene un módulo especial que se llama Diplomacia Ciudadana Feminista, porque el tema de las mujeres no se puede colar como si fuera
general, sino que tiene una particularidad y hay que hablar específicamente de ese tema. Entonces, el llamado a la invitación es posicionemos todo esto, no dejemos que las normas se nos queden en una eficacia simbólica de la ley, sino participemos, también lancémonos nosotras al ruedo. Se vienen las elecciones y yo invito a las mujeres de la diáspora a que pongamos nuestros nombres también y participemos de la agenda política para posicionar esas voces de la Colombia extendida y a su vez de ahí para abajo todo el tema de representatividad desde un edilato para ser concejal, para ser representante de la Cámara, desde donde nosotras podamos y sintamos que podamos participar en lo electoral, también hagámoslo. Pero si estamos en cargos de dirección, si tú eres la directora territorial, si tú eres cónsul, embajador, fomentemos también ahora, por ejemplo, que está la carrera diplomática para que más mujeres participen. Yo creo que es desde la acción ciudadana y desde lo cotidiano que podemos realmente avanzar en esto y poder cruzar esos discursos, esos temas conceptuales que muchas venimos trabajando y bajarlo para que cualquier ciudadano lo pueda, digamos, que entender, apropiar, y yo creo que eso es clave para que podamos avanzar en estos temas. Gracias, Lorena. Bueno, yo quisiera mencionar como varias cosas porque creo que es como la experiencia de articulación política que hemos hecho con mujeres de diferentes organizaciones, de diferentes tusas políticas, digámoslo así, para ponerlo en esa clave como un poco más asequible, ¿no? Hemos tenido, sí, quienes nos hemos encontrado muchas tusas políticas y sin embargo, pues también hemos logrado tejer, porque pienso que en eso las mujeres tenemos una experiencia vital importante, tejer en la familia, tejer en el barrio, tejer en la escuela, tejer en la universidad, en la calle, en las marchas, tejemos y digamos en esa clave, por ejemplo, en mi experiencia en Bogotá, cuando construimos con las compañeras parte de la política pública de mujeres y equidad de género del distrito, pensamos en que había un aspecto político que era central y sin embargo, pues bueno, hoy podríamos hacer diferentes tipos de balance sobre esa experiencia, que era poner esa dimensión de la corresponsabilidad, ¿no? Porque parte del problema de la institucionalización de las demandas, ¿cierto? Si uno lo mira en el caso de la Secretaría de la Mujer, si uno lo mira en el caso de todas las normas que hemos mencionado hoy, en el caso del intento de construcción de un Ministerio de la Igualdad, etcétera, etcétera, pues lo que nosotros vemos es que esta dimensión de la corresponsabilidad ha sido, digamos, un poco diluyéndose en el tiempo y realmente lo de la corresponsabilidad implica que lo que construimos en colectivo lo defendemos en colectivo, ¿cierto? Y nosotras hemos ubicado el fenómeno de la violencia política, se ha avanzado en esta nueva norma para visibilizar. Yo pienso que el alcance sobre todo es de visibilización más que de lograr aspectos concretos de reducción de la violencia contra las mujeres, precisamente por la naturaleza de esa violencia. Entonces, la corresponsabilidad implicaría efectivamente que eso que hemos construido colectivamente lo podamos defender colectivamente. Y si hay algo que nosotras necesitamos volver a poner al centro es que las agendas políticas de las mujeres tienen que tener elementos estructurales claves, ¿cierto? ¿Cuáles elementos estructurales claves? Pienso por ejemplo lo siguiente. En nuestro horizonte de sentido político, si queremos hacer política por fuera de las lógicas patriarcales, primero, nosotras las mujeres que estamos en la escena pública o en otros espacios no tan visibles, no podemos conectar con la guerra, con ninguna guerra, en ninguna parte del mundo. Ni en Colombia, ni en Gaza, ni en ningún lugar, ¿cierto? Y ese dolor profundo que deja la guerra a la humanidad, las mujeres especialmente tenemos que denunciarlo y tenemos que combatirlo con nuestras propias formas. Y es que las mujeres hemos hecho en multiplicidad de momentos de la historia
ejercicios de resistencia contundentes. Las vimos en África, las hemos visto en otros lugares del mundo, en nuestra propia tierra, cuando decidimos no seguir pariendo hijos para la guerra, por ejemplo. Entonces, yo pienso que hay temas centrales que las mujeres tenemos que abanderar. Y entre esos, ese no a la guerra y esa, digamos, contundente rechazo a las formas con las que se hacen las guerras. No solamente las guerras militares, sino las guerras económicas, las guerras que permean la desvalorización de lo simbólico y del reconocimiento de lo diverso. Lo otro es que, pues, nosotras tenemos que tener claro que si hay una agenda política en la que tenemos que insistir, es en lograr que no se cosifique la vida y defendamos las condiciones para la vida humana. Eso implica que nosotras tenemos una agenda ambiental específica en donde tenemos que desarrollar, digamos, nuestro horizonte de sentido, porque finalmente las mujeres hemos sido situadas en el ámbito de la vida y en esa identificación, eso no puede ser una identificación instrumental, tiene que ser una lucha política cotidiana y concreta donde nos podemos juntar con otras mujeres de otros lugares del planeta. Y finalmente, pues pienso que nosotras como tejedoras tenemos que contribuir de manera central a construir proyectos emancipatorios en donde nos podamos juntar, donde podamos estar articuladas, donde la diferencia no sea para eliminarnos entre nosotras ni eliminar al contradictor, sino para transformarnos y para transformar a ese contradictor. Porque también hay ahora un discurso muy peligroso en el que prácticamente casi dicen que nosotras estamos en guerra contra los hombres, por ejemplo, ¿no? Y lo dicen tan sistemáticamente, como tienen los medios de comunicación, como están en unas lógicas de poder estatuido, pues es un discurso que empieza a permear de manera fuerte. Y entonces ahí volvemos a ver que entonces lo que nosotras hemos luchado para situar nuestras voces empieza a ser menoscabada porque nos leen en la clave patriarcal. Entonces, nosotras sí tenemos que hacer grandes esfuerzos para romper con esa estructura de acción y de pensamiento patriarcal. Bueno, pues agradecerles a las dos. Yo quisiera rescatar de esta última pregunta, además, porque nos dan muchas pistas frente a la problematización y la caracterización de un fenómeno en un marco estructural. Ustedes nos dan muchas pistas y alternativas para la acción. Una, estar allí desde cualquier lugar presentes en nuestro accionar político, desde las juntas, desde los barrios, desde los colegios, desde nuestro trabajo. Reconocernos, participar activamente desde nuestras propuestas. Creo que ustedes hacen ese llamado a la acción en las agendas políticas, en las agendas decisorias, en lo que está pasando nacionalmente, internacionalmente, estar enteradas también de eso, porque eso también nos afecta y nos atañe como mujeres. Y lo segundo, estar desde nuestras propuestas también, no solo como mujeres frente a las necesidades específicas, sino también a esa estructura en la que estamos, ¿cierto? Desde el exterior, desde donde estemos, yo creo que son pistas y son llamados importantes. Yo creo que desde aquí hacemos un pequeño espacio para poder fomentar estas reflexiones, poder encontrar estos puntos de coincidencia, y yo les agradezco mucho a las dos por esta participación. Yo creo que ha sido como un conversatorio muy, muy bello, muy profundo, y que nos da muchas luces para seguir adelante en medio de la avanzada del fascismo que está cada vez más preponderante allí. Entonces, la conversación con ustedes me brinda mucho esperanza, luz, y bueno, y la llamada a la acción para empezar a buscar alternativas. Entonces, les quiero dar las gracias de nuevo y esperando que no sea la última vez que nos encontremos.
No sé si ustedes quieren decir algunas palabras para No, yo despedir. también pues les quiero agradecer la invitación a Lorena por contarnos su experiencia, su reflexión, su ejercicio de lucha y pues también por la oportunidad que significa esta conversación pues para seguir tejiendo eh, siempre en disposición para lo que haga falta y muchas gracias a Contraportada, Contrapatriarcado y a las compañeras por compartir este momento. Yo igualmente, pues agradecer, ha sido un espacio maravilloso. Creo que estos son los espacios que debemos fomentar, que tenemos que ayudar a que lleguen a más personas, también que sea un referente para que sea multiplicador. Entre más voces, pues mejor lleguemos a todas las mujeres con todas las agendas que reivindiquen nuestros derechos, no desde la lejanía, sino también desde la acción, como lo hemos dicho, más cercana. Yo creo, y sería interesante, Andrea, que pudiéramos colocar en el link de este conversatorio la ley 2453 de 2025 para que empecemos también a hacerle una pedagogía, no dejemos que eso se nos quede en una eficacia simbólica y que se queden tan tranquilos diciendo como ya hay una norma que protege a las mujeres en política. No, cojámosla, estudiémosla, bajémosla, miremos cuáles son esas entidades que tienen a cargo la territorialización de esa ley y nosotros entonces empecemos a interlocutar desde los diferentes ejercicios, miremos todos esos tipos de violencia que establece. Me parece que hay avances, por ejemplo, cuando ya empezamos a hablar de la violencia vicaria, que no la tenía, por ejemplo, la 1257 de 2008 y otro tipo de violencias como la simbólica. Entonces, yo creo que hoy salgamos con esa idea de decir, vamos a leer esa ley, vamos a socializarla y vamos a apropiarla para que podamos ejercerla, porque al final la ley te habilita para, entonces utilicémosla y habilitémosla para, para lo que la necesitamos en el tema de las mujeres. Entonces, si la podemos dejar ahí abajo, pues yo haría esa recomendación y nuevamente muchas gracias. Aprendí muchísimo de Andrea y de Franci y un saludo a toda la audiencia de Contraportal. Gracias. Listo. Gracias, buen día y nos vemos en un próximo capítulo con Contrapatriarcado. Un abrazo a todas. Abrazos, chao.